12.000 indígenas yucpa regados por la serranía del Perijá se oponen a la zona veredal de concentración de guerrilleros de la FARC designada por el gobierno de Juan Manuel Santos tras los acuerdos con la guerrilla de la FARC en Cuba. Indígenas provenientes de diferentes zonas del departamento del Cesar, especialmente de la serranía del Perijá, y pertenecientes a la etnia yucpa se reunieron con el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, varios alcaldes y el gobernador del Cesar, con el fin de plantearle su posición que no van a permitir la presencia de grupos guerrilleros en sus territorios. Al mediodía de este jueves, los yucpas se reunieron en La Paz, Cesar, con el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, a quien les pusieron sus preocupaciones frente al tema y su posición en torno a que no permitirán que la guerrilla de la FARC se instale en su territorio. Aseguran que ya han visto guerrilleros de vuelta a sus territorios. Por ejemplo, en mi resguardo se ha visto ya, en el resguardo se ha visto ya. ¿Dónde se localizó el resguardo? Socorpa, del municipio Becerril, Cesar. Los indígenas le pidieron al procurador que lidere una acción de cumplimiento para evitar que La Paz y su zona de influencia sean tomadas como zona de concentración de la FARC, pero además que ante las instancias internacionales haga las gestiones para que los requerimientos legales de los indígenas sean atendidos. Una acción de cumplimiento para que el gobierno nacional delimite el territorio, ampliar y sanear el territorio ancestral. El procurador Alejandro Ordóñez Maldonado escuchó atentamente todos los planteamientos de los indígenas, sus razones para oponerse a la decisión de escoger a La Paz como zona de concentración para la FARC y las afectaciones que ello pudiese tener. Es indudable que son preocupaciones muy fundadas, preocupaciones legítimas. La preocupación relativa a la necesaria consulta que debe hacerse previamente cuando cualquier decisión administrativa afecte sus territorios ancestrales. Los indígenas se reunieron en un salón de eventos en La Paz, hasta donde llegaron más de 300 nativos con sus familias. En el lugar también estuvieron los alcaldes de municipios como Valledupar, Becerril, Ajagua de Ibirico, La Paz y Codazzi, y el gobernador Francisco Bayán Garita. Los indígenas yucpas han dicho a través de sus líderes que no están de acuerdo con las zonas de concentración para la FARC que ha designado el gobierno de Juan Manuel Santos, que no permitirán el ingreso de grupos armados ilegales, ni siquiera del ejército, a sus territorios, porque ello estaría vulnerando sus derechos, y además han solicitado la intervención de la justicia internacional para garantizar todos sus derechos. Durante el encuentro con los indígenas, el procurador se pronunció sobre el paro camionero y dijo que el presidente Santos da tratamiento de delincuentes a los camioneros y de empresarios a los terroristas, en una clara alusión a las concesiones de Santos a la FARC. La Procuraduría lo que le causa mucha preocupación es cómo a estos sectores sociales se les trata como terroristas, como a los camioneros se les trata como terroristas y a los terroristas se les trata como empresarios. Eso lo que genera es una deslegitimación. Los indígenas yucpas insisten que ellos están de acuerdo con la paz, que apoyan la paz en todas sus manifestaciones, pero que no permitirán que se instalen zonas de concentración en su territorio. Pidieron al procurador que les ayude a gestionar para que se delimite su territorio, se realice la consulta previa, se les den las garantías y no se permita que la zona de concentración se instale en la zona rural del municipio de La Paz, en el Cesar. Primero, realizar el proceso de consulta previa con el pueblo yucpa. A los alcaldes y al gobernador, los indígenas pidieron que cuando vayan a tomar decisiones sobre el territorio indígena tengan en cuenta no violar sus derechos, consultarlos en todo lo que tenga que ver con su territorio y garantizarles la convivencia. Los indígenas yucpas esperan que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, intervenga ante las instancias internacionales para garantizar sus derechos, especialmente que no sean vulnerados su territorio y que además no se tenga la presencia de la guerrilla de la FARC en el territorio de la serranía del Perijá. Informe especial para RPT Noticias con la cámara de Luis Gutiérrez.